Ves Televisión. Vargas Llosa entre el mito y la realidad. Fue el conversatorio desarrollado en el aula Benjamín Carrión de la CCE de Quito. El escritor peruano Julio Roldán y el ecuatoriano Raúl Pérez Torres disertaron sobre la dimensión humana y mitos que proyecta el escritor peruano español. Decía, es que Vargas Llosa es el marqués de la Cójudes. Bueno, lo que no veo en el libro, es su relación primero con la tía Julia, con Julia Orquídea, porque luego cuando le abandona a tía Julia se casa con Patricia Llosa, o sea, con su sobrina. Sí, tiene razón, ese es un poco un hueco que en el libro no lo he tratado, que debería de habérsele tratado, es decir, parece que todo queda en familia. Primero él se enamora y se casa con Julia Orquídea, que es tía y a la vez 12 años mayor que él. Y luego se separa, que es una relación terriblemente dura. Se podría ver en el libro de Lo que Varguitas no dijo, que escribió tía. Sí, pero a mí me parece que tal vez habría que poner hincapié un poco para ir descubriendo esa personalidad variable de Vargas Llosa, que esos primeros años con la tía Julia, él los pasó en España y que ella le ayudó tanto a Vargas Llosa en esto porque hasta trabajaba por él, digamos. Pero ella, llena de melancolía, decía: no me equivoqué con Mario en lo literario, como hombre me defraudó, porque los sentimientos no se venden y Varguitas los vendió. Él ha triunfado gracias a mi obstinación y su entusiasmo. Cuando empezó el éxito, me excluyó. Se refería a la tía Julia y el escribidor, donde él narra las relaciones íntimas que tuvieron sin consultarla a ella, cosa que le pareció impúdica y de mal gusto, y le impulsó a escribir lo que dice Julio, ¿no? Lo que Varguitas no dijo. Para él es, en función de la estética, hay que vender el alma al diablo, lo vende. Entonces, es por eso que Julia lo reclama: hemos tenido cosas íntimas, hemos sido marido y mujer, y tú no tienes por qué sacar esas intimidades, eso queda entre nosotros. Y él lo hizo público, es decir, vendió, se desnudó, hizo striptease con la tía Julia, y Julia lógicamente se sintió herida, porque hay cosas que no se pueden decir, y bueno, decirlo, y más aún venderlo, porque él vendió todo eso. Pero también le costó que el premio Nobel le quitara, que Vargas Llosa le quitara iracundo las regalías que tenía ella de la ciudad de los perros. América Latina es una ex colonia, y como ex colonia que es, siempre hubo el complejo, y eso lo dice Carpentier en muchas oportunidades, de tener el complejo ante los españoles. Es decir, los latinoamericanos no estamos en las condiciones o en el nivel de tratar de trabajar con el idioma como la ex metrópoli. Pero esto se rompe a fines del 1800, y esto aquí juega un papel muy importante, el modernismo, especialmente Rubén Darío. Decía que los limeños son dubitativos y afeminados. Sí, claro, es que él no quiere a Lima, él es antilimeño. Siempre cuando habla de Lima cita a un poeta que hablaba de la Lima lo horrible. Salazar Mor. No, antes hubo otro. César Mor. César Mor, un poeta, César Mor. Y después Salazar Mor le tomó. Pero también es contradictorio, nuevamente Vargas Llosa es contradictorio en esto. Él hablaba un español correcto, pero con un acento boliviano, eso era todo. Pero solo por tener el acento boliviano era blanco de la mofa de los costeños piuranos, que creían que él hablaba mal, porque esa es la idea que se tiene, que el capitalino habla mejor que el provinciano, que el costeño mejor que el serrano, que el extranjero mejor que el nativo. Esos extraviados que no saben a dónde van. Esos son los hijos de las siete leches. Fusilicos, se llaman fusilicos, hijos de las siete leches. Pero ese es un problema más grande.
Y ese es un problema más de fondo. Y quiero ver esto en términos siguientes. Recordemos la conquista. La conquista significa una acción brutal en todos los niveles. Y acá, yendo a la opinión de Raúl en Los hijos de siete leches, los españoles llegan y no traen mujeres. Entonces, para saciar su sexo, ¿qué es lo que hacen? Simple y llanamente toman a las nativas, a las indígenas, y las violan. Pero no es una violación individual, es una violación colectiva y es una violación histórica. Y madre violada es madre traumada. Y cuando el niño, el fruto amargo, está en el vientre de la madre violada, ojo, que no es uno, son varios. Y son gente que viene de otra cultura, que habla otro idioma, que es totalmente distinto. ¿Y quiénes son el resultado de esta violación colectiva e histórica? Somos los mestizos, pues. Somos los hijos sin padre. Somos los que no sabemos quién es nuestro padre. ¿Por qué? Porque estos miles de chicos, de chicas, preguntan a las indias, ¿y quién es mi padre? ¿Y qué le va a decir la mamá? Y yo no sé, fue un tipo que tenía la cara así. ¿De dónde viene? No sé, habla un idioma distinto. Entonces, ¿qué sucede? Sencillamente que este fenómeno es un fenómeno en América Latina, es un fenómeno social, es un problema histórico. Si sería un problema individual, que lo trate un psicólogo, que lo trate un psiquiatra, pero es un problema histórico colectivo, que hasta hoy el común de los latinoamericanos no nos damos cuenta. Es decir, lo que yo hablo en un libro, la mentalidad colonial. ¿Por qué admiramos tanto al extranjero? ¿Por qué admiramos tanto al blanco? Yo converso con chicas ecuatorianas, peruanas, bolivianas que van a Europa y dicen, sí, y hombres también, yo quiero casarme con un alemán para mejorar la raza. Les pregunto, ¿ustedes son animales? Solo se mejoran los animales, mejoran la raza. Pero es un problema mental, ideológico, que tiene que ver con esta situación histórica. Y cuando Vargas Llosa habla de los hijos de siete leches, son los hijos sin padre. Es los que no conocen al padre. Es decir, la bastardía. Ese es un fenómeno sumamente largo. Yo quise dar, o di en la Universidad Católica o en la Central, una conferencia sobre este tema y puse como ejemplos a dos personajes que sintetizan, estos personajes sintetizan esta violación histórica. En primer lugar, el Inca Garcilaso de la Vega, que es el resultado de esto, y Mario Vargas Llosa. Las idas, las venidas, sus grandes problemas es resultado de esto. Entonces, él no es consciente, él no sabe, no se da cuenta, pero cuando habla en la Casa Verde, cuando la selvática, llegan y llega un momento dado que son los hijos, los que daba al costado del cuartel, y los del cuartel iban y hacían hijos y fornicaban y hacían cosas. Entonces nacían los niños y no sabían quién es el padre. Pero como repito, es un problema más largo, más profundo, es un problema histórico que el común de los latinoamericanos todavía no somos conscientes de esta problemática que viene marcando nuestra vida desde hace 500 años. A Vargas Llosa se le endiosa demasiado, se le ve un aspecto, especialmente el aspecto literario, y como es un gran triunfador en el plano literario, entonces la otra parte o las otras partes de su vida no se le conoce. En plano personal, ¿no? ¿Cómo? En plano personal. En el plano personal, como hemos mencionado acá, en el plano político, es decir, hemos tratado en la novela, en la obra, de balancear y reconocer el gran escritor de novelas, pero también hacer ver que es un hombre de carne y hueso que tiene también una serie de problemas. Los personajes signan su tiempo y Mario Vargas Llosa, en lo diverso, en lo barroco, en ese bambolear, un poco nos habla de esta América Latina que se va articulando, ¿no? Cómo el coloniaje y la descolonización se vuelve urgente y cómo la literatura es en sí la mejor radiografía de un tiempo. Yo creo que este conversatorio entre
entre Julio y Raúl Pérez, nos habla de cómo la descolonización se vuelve urgente, te decía, y cómo la literatura se vuelve una radiografía de un tiempo. El libro de Julio Roldán es importantísimo, pero no solamente el que se refiere a Vargas Llosa, sino todos los en los cuales desnuda un poco el pensamiento de América Latina, del comportamiento social, político, ideológico de América Latina, el momento que estamos viviendo. Así que nosotros hemos aprovechado su inteligencia, su sabiduría, para poder conversar, armar esta conversación con él alrededor de Vargas Llosa en este momento, pero como un plan piloto para hacer una nueva programación de la Casa de la Cultura con los grandes valores de América Latina. Eso es importante hablar sobre este ciclo, ¿no? Sí, es decir, va a ser un ciclo, se va a llamar Cátedra al Viento. Vamos a escoger la memoria, la inteligencia de grandes escritores, pensadores ecuatorianos como de América Latina, algunas personas que estamos invitando, algunas otras personas que vienen a la Feria del Libro, y creo que va a ser el formato es para los estudiantes universitarios, para el público en general, porque hay muchas cosas que no sabemos, que no hemos leído y que es necesario descubrirlas. Ves Televisión.